Muy buenos días. Nos disponemos a iniciar las actividades que vamos a desarrollar durante el día de hoy en el ciclo 3. La agenda de trabajo que tenemos para el día de hoy es la siguiente. Primero, damos una bienvenida. Segundo, vamos a realizar una retroalimentación de las actividades desarrolladas el día 2 de mayo. Tercero, socializamos las actividades que vamos a desarrollar en esta semana del 9 al 15 de mayo. 4, tareas que vamos a dejar pendiente. Y quinto, despedida. Bien, la bienvenida, le damos la bienvenida a todos ustedes. Dios les bendiga. Pedimos a Dios que les dé mucha sabiduría para que todas las actividades que vamos a desarrollar en el día de hoy sean asimiladas plenamente. Ustedes estén predispuestos y que sea eficiente tanto para ustedes como para nosotros los docentes que iniciamos las actividades de trabajo en el día de hoy. En la primera diapositiva que ustedes están viendo en pantalla, aparecen unas imágenes que vamos a estar socializando casi en todas las actividades que vamos a desarrollar semanalmente. Se trata de el comportamiento en el aula de clase de informática. Ahí aparecen 9 imágenes. La primera tiene que ver con la puntualidad, un reloj que nos está recordando que debemos estar puntual para iniciar la clase. Luego aparece una imagen de una lupa y se hace referencia a que debemos estar prestando atención permanentemente para que todos los conceptos que se tratan de transmitir puedan ser asimilados de forma eficiente. Debemos trabajar duro, porque aunque sea el área de informática y todo lo tengamos ahí a la mano, nos da la posibilidad de consultar. Eso no quiere decir que todas las cosas van a ser fáciles. Además, todo lo que se encuentra en la red hay que validarlo, porque no toda la información que está ahí es confiable. Tenemos que cuidar los elementos de trabajo. El monitor, el teclado, el mouse. No estamos autorizados en ningún momento para nosotros estar conectando y desconectando unidades del computador. El uso de palabras ofensivas queda prohibido en la sala. Que no tenemos por qué ser agresivos con los demás compañeros. Y acá nadie se la sabe toda. Siempre tenemos algo que aprender. Yo todos los días estoy aprendiendo con ustedes. De manera que no tenemos por qué tener pena si tenemos que pedirle ayuda al compañero o al profesor. Pues para eso estamos los profesores, para aclararle las dudas a ustedes. Y al finalizar, el compromiso es mantener limpia el aula de clase y reciclar lo que tengamos que reciclar. Muy bien, ahora sí, iniciamos con nuestro repaso de las actividades de la semana pasada. La semana pasada comenzamos relacionando el tema de las generaciones de los computadores y decíamos que todo el desarrollo de los computadores lo dividimos en 5 generaciones. La primera generación está datada desde el año 1951 hasta el año 1958. En esta generación había un desconocimiento total de las capacidades de los computadores. Un estudio que se determinó, que se realizó en esa época, determinó que solamente habían 20 computadores en todo el mundo funcionando. Esta generación abarcó la década de los 50 y se conoce como la primera generación. Estas máquinas tenían unas características especiales que la identificaban. Estas características eran las siguientes. Aquí se usaban tubos al vacío para procesar información. ¿Cuáles son esos tubos al vacío? Los que han tenido la oportunidad de asistir a los bailes que se organizan con picó. Si ustedes observan por dentro, un picó está hecho con tubos al vacío. Son unos tubos que tienen aproximadamente 15 centímetros de largo por 3 o 4 centímetros de ancho. Esos son los tubos al vacío. Esos tubos generan mucho calor cuando está funcionando la máquina. Además, se utilizaban tarjetas perforadas en esa generación para almacenar información. ¿Qué son las tarjetas perforadas? Son unos cartoncitos aproximadamente entre 15 y 20 centímetros de largo y 8 o 10 centímetros de ancho. Allí se almacenaba la información, pero había un problema. Esa información había que estarla cargando manualmente
en las manos, si le caía una gota de agua a una de las tarjetas perforadas, se dañaba todo el paquete de información. Otra característica de esta generación es que usaban cilindros magnéticos para almacenar información y las instrucciones internas. Estos equipos eran sumamente grandes, utilizaban gran cantidad de electricidad y generaban gran cantidad de calor. Eran supremamente lentos. Aquí se comienza a utilizar el sistema binario, que fue el sistema de 2 dígitos que nosotros alcanzamos a ver cuando estábamos en las clases presenciales. En esta generación las máquinas eran supremamente grandes, pero también eran costosas. Una computadora de esa época alcanzaba a costar aproximadamente $10,000, que si eso lo traducimos al peso colombiano en estos momentos, eso equivale a 30 millones de pesos. El costo de una computadora en este momento, de una computadora portátil, que almacena cualquier cantidad de información y procesa cualquier cantidad de operaciones, está alrededor de 800,000 pesos, de 1.500.000 cuando ya tiene unas características especiales. De manera que pues es bastante la diferencia que tenemos en la generación de ahora en comparación con la primera generación de computadores. La computadora más exitosa de la primera generación se llamó la computadora IBM 650, fue producida por una empresa llamada IBM precisamente. De esta computadora se produjeron varios cientos y fueron distribuidos en todo el mercado de la época. Posteriormente aparece la segunda generación de computadores. Esta generación se encuentra datada entre el año 1958 hasta el año 1964. En esta generación las computadoras reducen un poco el tamaño, son de menor costo, aparecen muchas compañías para producir computadores, ya eran un poquito más avanzadas, aparece la serie 5000 de la Borrus y aparece la Atlas, que fue producida en la Universidad de Manchester en los Estados Unidos. Algunas computadoras se programaban con cinta perforada y otras por medio de cableado en un tablero. ¿Cuáles son las características de esta generación? Básicamente usaban transistores para procesar información y fue un dispositivo nuevo que se incorporó a los computadores. Pero ¿qué eran los transistores? Eran unos pequeños dispositivos que eran más confiables, más rápidos, que ocupaban mucho menos espacio y procesaban gran cantidad de información. Usaban pequeños anillos magnéticos para almacenar información e instrucciones. Las cantidades de calor se redujeron un poco, pero seguían siendo lentos el proceso de las operaciones aquí. Se mejoraron los programas de computadores que fueron desarrollados durante esta primera generación, pero también aparecen algunos lenguajes de programación, como por ejemplo el COBOL, que fue un lenguaje netamente comercial. Aparece otro lenguaje que era entre comercial y científico, que es el que se conoce como el Fortran. Se usaban aplicaciones de sistemas de preservación de líneas aéreas. En las líneas aéreas fue una de las primeras empresas donde se comenzaron a utilizar los computadores para el control del tráfico aéreo y simulaciones de propósito general. Se desarrolla un simulador de vuelo utilizando computadores en los Estados Unidos llamado Whirlwill. También en esta generación surgieron las minicomputadores y las terminales a distancia. Ya se comienza a hablar un poco de lo que tiene que ver con el Internet. Se comenzó a disminuir el tamaño de los computadores de forma ostensible. Aparece luego la tercera generación de computadores que se encuentra datada entre los años 1958 a 1964. Esta generación de computadores se emergió con el desarrollo de circuitos integrados, que eran unas pastillas de silicio con las que se colocaban miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura de las computadoras. Aquí nuevamente se hicieron más pequeños, cada vez se fue reduciendo más el tamaño, desprendían menos calor y eran energéticamente más eficientes. El ordenador o la computadora que dominó esta tercera generación se conoce como la IBM 360. Dominó las ventas en la tercera generación de computadores. Esta computadora se presentó en el año 1965. ¿Cuáles son las características de esta tercera generación? Aquí se desarrollaron circuitos electrónicos integrados para procesar información. Se desarrollaron los chips para almacenar y procesar información. ¿Un chip qué era? Era una pieza de silicio que contenía los componentes electrónicos en miniatura
llamados semiconductores. Otra característica, los circuitos integrados recordaban o grababan los datos, ya que almacenan la información con cargas eléctricas. Surge la multiprogramación. ¿Eso qué quiere decir? Que los computadores no se dedicaban a una sola tarea, sino que tenían la capacidad de procesar varias tareas, varias actividades simultáneamente. Aquí comienza a desarrollarse la industria del software, que es uno de los componentes de los computadores, la parte lógica. Se desarrolla la mini computadoras IBM 360 y otra vez las computadoras comienzan a tornarse más pequeñas, más ligeras y más eficientes. Consumían menos energía eléctrica, por lo tanto generaban mucho menos calor. Entramos ahora a la cuarta generación. En esta cuarta generación aparecen los microprocesadores, que es un gran adelanto de la microelectrónica. Son circuitos integrados de alta densidad y con una velocidad supremamente impresionante para la época. Los microcomputadores con base en estos circuitos son extremadamente pequeños y son más baratos. Bajaron los costos mucho, por lo que el uso de estos computadores se extiende al mercado industrial. Aquí nacen las computadoras personales que han adquirido proporciones enormes y que han influido en la sociedad en general, sobre la llamada revolución informática. Esta cuarta generación también tiene unas características especiales. Se desarrolló en esta generación el microprocesador. Se colocan más circuitos dentro de un chip. Aparece lo que se conoce como el Large Scale Integration Circuit, una escala integrada de circuitos larga, amplia. Cada chip puede hacer diferentes tareas. Nuevamente volvemos a lo de la multitarea, la multiprogramación, que es posible gracias a estos chips. Un chip sencillo actualmente contiene la unidad de control y la unidad aritmética y lógica. El tercer componente, la memoria primaria, es operada por otro chip, se independiza. Aquí se desarrollan las microcomputadoras, o sea, las computadoras personales o PC. Además, se desarrollan las supercomputadoras, que eran unas computadoras con unas características para desarrollar procesos enormes, procesos científicos y procesos comerciales. Por último, llegamos a la quinta generación. Esta quinta generación data del año 1983 hasta el presente año 2020. En vista de la acelerada marcha de la microelectrónica, la sociedad industrial se da la tarea de ponerse también a la altura en la producción de software y los sistemas con que se manejan los computadores. Surge una competencia internacional por el dominio de la producción de computadores. Ya no solamente Estados Unidos es el que produce computadores, también Japón, también Rusia, muchos países de Europa, etcétera, etcétera. Japón, en el año 1983, en esta generación, lanza el llamado programa de la quinta generación de computadoras, con unos objetivos explícitos para producir máquinas con innovaciones reales en los criterios mencionados en los Estados Unidos. Ya en esta actividad hay un programa de desarrollo que persigue objetivos semejantes que pueden resumirse de la siguiente manera. Se desarrollan las microcomputadores, o sea, las computadoras personales, pero también se desarrollan supercomputadoras y aparece lo que se conoce como la inteligencia artificial. Ya tratamos de acercar más los computadores a las tareas que puede realizar un ser humano. ¿Qué es la inteligencia artificial? La definen como el campo de estudio que trata de aplicar los procesos del pensamiento humano que son usados en la solución de problemas, pero llevados a una computadora. Aparece también en esta generación lo que se conoce como la robótica, tema que está muy de moda. Pero ¿cómo se define la robótica? Se define como el arte y la ciencia de la creación y el empleo de robots. Un robot es un sistema de computación híbrido, independiente, que realiza actividades físicas, pero que también tiene la capacidad de realizar cálculos matemáticos, lógicos, estadísticos, financieros, etc. Estos robots están siendo diseñados con inteligencia artificial para que puedan responder de manera más efectiva a situaciones no estructuradas. Aparece también lo que son los sistemas expertos, que se definen como aplicaciones de inteligencia artificial
que se usa en base a conocimientos de la experiencia humana para ayudar a la resolución de problemas. Por ejemplo, ahora que estamos pasando una situación de pandemia, ¿cómo se pueden utilizar los sistemas expertos? Los científicos de la salud están tratando de pronosticar en qué contexto se puede expandir más el virus del COVID-19, que es el virus que nos está atacando en estos momentos. Eso lo hacen con sistemas expertos, alimentándolos con bases de datos, datos estadísticos y utilizando la experiencia de situaciones anteriores. Los sistemas expertos se utilizan mucho en el campo de la salud. Aparece también aquí en esta quinta generación lo que se conocen como las redes de comunicación. Obvio, sin las redes de comunicación el Internet no se hubiera desarrollado como se ha desarrollado. ¿Pero qué son las redes de comunicación? Son los canales de comunicación que interconectan terminales. Una terminal es un computador, puede ser un computador personal. Pues estas redes de comunicación interconectan los computadores, las terminales que se conocen como redes de comunicación. Todo el hardware que soporta las interconexiones y todo el software que administra la transmisión son interconectados por redes de comunicación. Hasta ahí la primera actividad. Ustedes, la tarea que tenían para esta semana era desarrollar esta primera actividad relacionada con la historia y la generación de los computadores, que son 5 generaciones. Aquí encontramos un cuadro con las indicaciones, las orientaciones que dice aquí en la tabla. Dice en la siguiente tabla, coloque desde y hasta cuándo llegó cada una de las generaciones de computador. Eso se va a colocar en el primer cuadrito. Al ladito del primer cuadrito, en la parte derecha, que dice elemento principal, ustedes allí van a colocar cuál fue el elemento principal que se caracterizó en cada una de las generaciones. Y las características, pueden citarme 3, 4, 5 características de cada una de las generaciones. En la segunda fila, pues citaremos ya la segunda generación. En la tercera fila, la tercera, y así sucesivamente. De manera que vamos a utilizar 5 filas para realizar esta actividad. Esa actividad, ustedes me la podían enviar esta semana. Los que no tuvieron tiempo de enviarla, pues todavía tienen tiempo de enviarla. El tiempo para enviar todas las actividades va a ser hasta el 30 de mayo. Ahora comenzamos a socializar de acuerdo a la agenda de trabajo cuáles son las actividades que vamos a desarrollar esta semana. Y para eso vamos a utilizar un tema que ya habíamos tratado en las clases magistrales. Se trata de los periféricos del computador. Creo que ya todos identificamos cuáles son los periféricos, pero vamos a darle una definición. Los periféricos se pueden describir como los aparatos y o dispositivos auxiliares e independientes que se conectan a la unidad de procesamiento del computador. Se consideran periféricos tanto a las unidades o dispositivos a través de los cuales la computadora se puede comunicar con el mundo exterior, también como a los sistemas que almacenan o archivan la información, sirviendo de memoria auxiliar de la memoria principal del computador. Ahora, los periféricos se pueden clasificar de varias formas. La primera clasificación la llamamos periféricos de entrada. Obviamente, estos periféricos de entrada son los dispositivos que nos permiten entrar información al computador para que sea procesada. Aquí les presento una gráfica donde aparecen varios periféricos que nos permiten introducir información al computador. Primero que aparece es el joystick, un dispositivo que es usado mucho por los jóvenes cuando están realizando juegos en los computadores. Al frente encontramos el teclado, el keyboard, que les definía en inglés. Está formado por entre 105, 106 y 109 teclas. Luego aparece el escáner, que es un dispositivo similar a una cámara fotográfica para fotocopiar documentos y pasarlos a formato PDF normalmente, que es un formato de seguridad de almacenamiento de datos. Encontramos el ratón o el mouse, que también puede ser de varias formas. Puede ser el mouse que está conectado con un cablecito, que es el mouse alámbrico. Aparecen también los mouse inalámbricos. Aparece el mouse de los portátiles, que es el que funciona por medio del tacto. Tenemos otro dispositivo que se llama el trackball,
que es un dispositivo que es utilizado en algunas aplicaciones especiales en computadores analógicos, en simuladores de vuelo, por ejemplo, se utiliza este dispositivo, y en otro tipo de operaciones comerciales y científicas. Encontramos la tableta gráfica, que es una tableta que se conecta con el computador y que permite que todo lo que yo vaya realizando allí se vaya pasando automáticamente a la pantalla del computador. Ellas utilizan un lápiz óptico que todo lo que yo vaya dibujando, todo lo que vaya trazando ahí, automáticamente me lo pasa al computador. Encontramos una cámara digital, también puede ser la camarita web, aparece el micrófono, aparece el lector de banda magnética, que es el dispositivo que pasa la banda, que se utiliza mucho en los bancos, y aparece el touchpad, que es el mouse, el ratón de los portátiles, cual habíamos hablado ya. Aquí aparece el listado de los periféricos de entrada: el teclado, el micrófono, escáner, el mouse, escáner de código de barra, la camarita web, el lápiz óptico y la cámara digital. Y luego relacionamos los periféricos de salida. A diferencia de los periféricos de entrada, estos son los dispositivos que me permiten sacar información del computador o que proyectan información hacia el exterior del computador. La mayoría de estos dispositivos son para informar, para alertar, para comunicar, para proyectar o dar al usuario cierta información. Miremos una imagen de cuáles son ese tipo de periféricos de salida. Uno de los más utilizados es el monitor. También puede ser de varios tipos. Las impresoras, los parlantes, altavoces, que son muy utilizados por los jóvenes, los auriculares, los plotters, que también son un tipo de impresoras más grandes, los faces, y aparece el Data Show, que es un dispositivo que me permite almacenar y me permite sacar información del computador. Aquí está el listado de algunos periféricos de salida: el visualizador, el monitor, la impresora, el fax, la tarjeta de sonido, el altavoz, proyector digital y los auriculares. Muy bien, con base en estos periféricos vamos a realizar una actividad esta semana. Nos recomiendan primero leer cuidadosamente cada uno de los puntos. Luego nos dice que clasifiquemos cada uno de los periféricos en periféricos de entrada, periféricos de salida. Aquí aparece un listado de las siguientes partes del computador. Son periféricos que ustedes van a clasificar y lo van a ubicar en la tablita que aparece en pantalla. Aparecen dos columnas, una donde vamos a ubicar los periféricos de entrada y una donde ubicamos los periféricos de salida. ¿Ok? Allí lo vamos a escribir. Esta vendría siendo la hojita. Ustedes me van a enviar a mi correo electrónico. Además, aparece otra actividad, que aparece un crucigrama, donde ustedes van a encontrar y van a resaltar o a encerrar los nombres de los periféricos de entrada, salida, o periféricos de entrada y salida, y también las generaciones de los computadores. Y al final aparecen las orientaciones para que ustedes me envíen al correo las actividades que van a realizar. Aquí aparece mi correo. Eso es todo lo que vamos a realizar para esta semana. Les agradezco su atención. Muchas gracias. Espero que sea de buen provecho y espero que ustedes me hagan el envío de las correspondientes actividades.